Pues bien, nuevamente nos estamos viendo por aquí, estimados jóvenes universitarios de la Universidad Internacional Mesoamericana, en su carrera de técnico superior universitario en protección civil. La materia que vamos a llevar el día de hoy es simulacros y evaluación de daños. En esta primera clase vamos a ver algo llamado simulacros y simulaciones, que son dos cosas muy diferentes y que sin embargo tendemos a confundir, y ahorita van a ver el porqué de esto. Entonces es muy importante todo lo que vamos a ver, porque eh, es el punto culminante de la capacitación, de la concientización, de todo lo que se lleva a cabo en una empresa, en una institución, en materia de protección civil, gestión de riesgos, para después ponerlo en práctica y saber si todo ese aprendizaje tuvo éxito. Entonces, vamos a ver el tema del día de hoy de simulaciones y simulacros. Pero también es importante ver de dónde viene todo esto. Recuerden que todo esto tiene un porqué. Todo esto tiene un inicio. Entonces vamos a ver cómo llegamos a esta parte. Este es el temario que vamos a ver nosotros, que es realmente toda la logística que se sigue para la realización de un simulacro. Perdón, es que iba a pasar una motocicleta muy ruidosa. Y bien, esto es todo lo que vamos a ver en esta primera clase sobre simulacros, y que es más que nada un análisis de la etapa de planeación, la logística que se tiene que llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué es la gestión del riesgo? Pasamos a esta primera etapa que nos habla sobre la identificación de los riesgos y su proceso de formación, y que nos dice que no es otra cosa más que reconocer y valorar las pérdidas y daños probables que se podrían tener sobre los agentes afectables y su distribución en la geografía del territorio, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. Pero fíjense que aquí estamos mezclando la gimnasia con la magnesia, ¿no? Hablamos de agentes afectables y después pasamos a los peligros y a la vulnerabilidad. Son algunos términos, esto de agentes afectables, con los que yo ya no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya pasamos el marco de acción de Yogo, el marco de acción de Sendai, estamos en él, donde se dictan nuevos vocabularios, porque la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, día con día está teniendo nuevos vocabularios, nuevas palabras que se están definiendo, se están tratando de definir para que la gente que nos dedicamos a ser gestores del riesgo o a la gestión del riesgo de desastres, lo podamos utilizar para homologar precisamente tanto el conocimiento como el vocabulario que utilizamos. Entonces, esto de agentes afectables a mí no me gusta, pero sin embargo se sigue usando. Esperemos que en la nueva ley, espero que haya sido aprobada la que se presentó en el sexenio pasado, donde ya no se habla de muchos de estas palabras, ¿verdad? Y bien, seguimos del riesgo de desastre, y la previsión, que es tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse o que se pueden tener, así como enfrentarlos, ¿sí?, a través de la etapa de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de la emergencia, recuperación y reconstrucción. Que esas son las etapas que forman en sí la gestión del riesgo de desastre. Pero la previsión es el tomar conciencia de esos riesgos a los que estamos expuestos. ¿Y cómo podemos tomar conciencia? Bueno, para eso están ustedes, para eso estoy yo, para eso está la gente que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre, precisamente para ayudar a la población cuando ustedes dan capacitación a identificar esos riesgos a los que se encuentran expuestos. No puedo yo pedirle
a los ciudadanos que participen con nosotros en labores de gestión del riesgo, si antes ellos no saben los riesgos a los que se encuentran expuestos? Entonces, esta es una parte que nos corresponde a nosotros, ayudar a la ciudadanía a que entiendan, a que tomen conciencia de la prevención, es un conjunto de acciones y mecanismos que se implementan antes de que ocurra un agente perturbador, ¿no? Y esto lleva a la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, ¿sí? Para evitar o mitigar el posible impacto que estos tengan, para que no se tengan pérdidas y daños en las comunidades, en las instituciones, en las empresas. Esa es la prevención, las acciones que se hacen antes de que algo ocurra o de que un fenómeno perturbador, o en este caso nosotros decimos una amenaza, se materialice sobre una comunidad, ocasionando pérdidas y daños para esa comunidad, para esa empresa. Con este viaje vamos a la preparación, que son medidas tomadas anticipadamente, de manera de que se asegure una respuesta eficaz ante el impacto de una amenaza en el corto y largo plazo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes preparan una comunidad, que les hablan acerca de prevención de incendios, primeros auxilios, qué hacer en caso de inundación, qué hacer en caso de huracán. Ustedes están haciendo medidas de preparación, están preparando a la comunidad para asegurarse de una respuesta eficaz. Creo que muchos de nosotros hicimos el curso CERT en el CENAPRED, este curso CERT, que significa Community Emergency Response Team, o sea, equipo comunitario de respuesta a emergencias, ¿sí? Este es un curso que se daba en California y FEMA, que está precisamente en California, le dijo a los bomberos, ¿sabes qué? Te voy a pedir que me des este programa que se llama CERT para yo darlo a la gente. Perdón, es Certified Emergency Response Team, equipos de respuesta a emergencias. Y precisamente FEMA es el que lo imparte y es preparar a la comunidad a través de un curso más o menos de 24 horas sobre qué hacer en caso de incendio, en caso de inundación, en caso de huracán, si las comunidades se encuentran expuestas a ello. Entonces ahí estamos haciendo una preparación de nuestra comunidad para asegurar una respuesta eficaz que ellos tengan al momento de que los pueda impactar un fenómeno perturbador, como dicen, o una amenaza, como es el nuevo vocabulario. Después el auxilio, que es la etapa donde ya son las labores operativas, ¿no? Ya más las labores de respuesta de todos los organismos de auxilio que corren a apoyar a la gente, a las unidades internas de protección civil. Todos este tipo de organismos son los que entran en la etapa de auxilio, es decir, en la etapa de respuesta, en la etapa operativa de la gestión de riesgo de desastre, la etapa reactiva. Y hablando en los nuevos términos, la etapa de la gestión reactiva del riesgo de desastres. Es cuando los planes de emergencia, cuando los planes de contingencia se ponen en práctica para poder responder ante el posible, no, aquí no ante el posible, al impacto de una amenaza sobre una comunidad expuesta. Entonces, esta es la etapa de auxilio. La etapa de recuperación, que esta inicia exactamente durante la emergencia y son las que van encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad que fue afectada por esta amenaza. Es decir, la recuperación inicia desde una parte de la emergencia, una vez que, por ejemplo, todas las calles se limpiaron, las cisternas que tiene la gente se limpiaron porque con la inundación se llenaron de agua sucia. Bueno, pues entonces, después de eso ya viene la etapa de recuperación. Y por último, la etapa de reconstrucción, que es una etapa transitoria orientada a llegar a la normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos
la amenaza. En este caso se busca ayudar a evitar la generación de nuevos riesgos, que es la gestión prospectiva del riesgo de desastre, evitar nuevos riesgos, mejorando para ello las condiciones preexistentes, lo que mucha gente se ha dado en llamar la resiliencia, ¿verdad? Es decir, fortalecer las capacidades de la gente para que en caso de que se presente nuevamente una amenaza sobre que pueda impactar ese lugar, bueno, la gente ya está un poquito más resistente. Recordemos los eventos recientes, pegó el huracán Otis y luego viene otro huracán John y le pega a Acapulco dos veces casi en un año natural que ocurrió en estos hechos. Entonces, para eso nos sirve la reconstrucción. Y esta reconstrucción se supone que debe de dar o de ser con una infraestructura resiliente, es decir, unas construcciones mejores. La gente tiene que mejorar su forma de vida, la forma en que está viviendo, porque si no, de otra manera, no hay resiliencia, señores. Entonces, esas son las etapas que forman la gestión de riesgo de desastre. Ustedes ya pudieron identificar en cuáles entran los simulacros, y si ustedes ya se fijaron, entran exactamente en todas, en las 7 etapas de la gestión del riesgo, porque tenemos una planeación, tenemos el ejercicio ya como tal, una etapa reactiva, tenemos una evaluación y tenemos una supuesta reconstrucción de mi empresa ante un incendio, ¿verdad? Entonces, los simulacros entran en todas las etapas de la gestión del riesgo de desastres. Vamos a ver ahora algunas definiciones para que ustedes vean cómo hay ciertas diferencias entre una palabra y otra, un concepto y otro. Y por ejemplo, simulacros, esta es la definición de simulacro que nos da la Ley General de Protección Civil. Y dice, simulacro, una representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables. Es decir, un simulacro no nada más se hace así, como mucha gente lo hace el 19 de septiembre, que es el Día de la Protección Civil, donde la Secretaría y la Coordinación Nacional de Protección Civil dicen, el 19 de septiembre va a haber un simulacro. Y toda la gente lo único que hace es esperar a que llegue el 19 de septiembre para que hagan algo que supuestamente está planeado y que muchas empresas no es cierto, porque debe de haber una capacitación previa al evento, ¿sí? Para que al momento en que sea el simulacro se puedan evaluar las brigadas. Para eso sirven los simulacros, como lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, esta es la definición de simulacros, pero esta definición tiene algunos conceptos erróneos. No es mediante una simulación. Ahorita vamos a ver lo que es una simulación. Una simulación es diferente a lo que aquí nos dice. Por eso no estoy muy de acuerdo con estas definiciones y por eso es conveniente que cuando se hagan vocabularios, cuando se hagan leyes, cuando se hagan políticas públicas, se estudie, se lea bien, se sepa, para poder nosotros hacer vocabularios de manera adecuada. Porque se los digo, pasemos a la siguiente diapositiva. Simulaciones. Este es el concepto de simulación. Y no lo digo yo, este es un concepto de simulación que nos da la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. De hecho, les voy a mandar dentro del material que ustedes deben leer un folleto completo, creo que son como 50 hojas, acerca de simulaciones, señores, porque no es una parte del simulacro, es algo muy diferente. Como aquí nos lo dice, una simulación es un ejercicio de escritorio, lo que nosotros conocemos como un ejercicio de gabinete, ¿sí?
que recrea una situación hipotética de un desastre frente al cual los participantes deben de tomar decisiones. ¿A través de qué? Pues a través de unas tarjetas. Hagan de cuenta que ustedes están jugando turista, tienen un escenario ustedes y les presentan, por ejemplo, un sismo en la Ciudad de México y de repente en la unidad habitacional Tlatelolco, que no sé si sepan ustedes, es la primera en América Latina en utilizar gas LP. Bueno, pues se tiene una fuga porque supuestamente ¿cómo se llama? Los ductos por donde corre el gas son muy viejos. Se rompe un ducto, tenemos una fuga, pero desafortunadamente cercano al lugar había un carro que estaba comenzando a encenderse, o sea, llega el conductor, quiere accionarlo y el chispazo que echa la bujía para echar a andar el motor nos ocasiona un, un incendio en esa tubería, ¿sí? Entonces, aquí se empiezan a mandar papelitos, precisamente como aquí lo dice, es un juego de roles. No sé si ustedes han jugado algo así como juego de roles, donde le dicen a bomberos, a ver, tú bomberos, tenemos esta fuga en la unidad habitacional Tlatelolco, en eje central y tal calle. ¿Qué tienes tú cercano? No, pues es que yo tengo la estación fuera de tal y te puedo cooperar con 2 camiones y 2 motobombas y 40 de personal. Ok, a ver, tu delegación Miguel Hidalgo o Cuauhtémoc, o puede ser las dos, ¿con qué me vas a apoyar? Y entonces se empiezan a dar tarjetitas con situaciones, con hechos que pudieran suceder y la gente empieza a participar en el rol que ellos tienen dentro de este ejercicio o dentro de este evento supuesto que se puede generar, ¿sí? Y esto puede durar días o semanas incluso, ¿eh? No es de que se pueda resolver de manera inmediata. ¿Sí? La trama del ejercicio estará basada en un escenario de sucesos que pueden ser reales. Para eso se hace el análisis de riesgo, señores. Por eso a mí me resultaba descabellado que todos los, los simulacros o los macrosimulacros que se hicieran a nivel nacional tenían que ser por huracán, perdón, por sismo. ¿Sí? Todos los ejercicios que se hacían en los macrosimulacros eran por sismo. Y actualmente la Coordinación Nacional de Protección Civil desde hace algunos años dice, bueno, va a ser un simulacro de acuerdo a lo que se pueda suscitar en su estado, en su municipio, en sus instalaciones. Y eso es mucho más adecuado. Pero fíjense que aquí viene la otra. Casi toda la gente en los simulacros, de hecho, a mí me resultaba paradójico que cuando hacían simulacros, y así lo sacó una vez la Coordinación Nacional, simulacro de evacuación, hasta que alguien les dijo que estaba mal hecho ese cartel y lo retiraron y sacaron uno que decía simulacro nacional, no simulacro de evacuación nacional, o algo así salió. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay simulacros de evacuación, señores. A lo mejor yo hago un simulacro de accidente químico en una carretera. Y a lo mejor no hago evacuaciones porque lo hago en un paraje solitario. Y no tengo por qué evacuar a población ni a nadie. Ajá. O puede hacer un ejercicio de qué puede ser de inundación. De inundación en una zona como Polanco o en donde haya unos edificios que no pueden resultar tan dañados. Entonces, son simple y sencillamente simulacros. Ya cuando ustedes hacen un simulacro, por ejemplo, si va a haber fuego, le llaman simulacro de incendio. Si van a sacar el gente, simulacro de evacuación, simulacro de inundación, o dependiendo del término que ustedes vayan a utilizar, el fenómeno que ustedes vayan a utilizar, así le van a denominar a su ejercicio. Pero entonces, un simulacro es algo que se hace y que se cuenta con un escenario real y que se hace de manera operativa. Una simulación es un ejercicio de escritorio o de gabinete, como nos han hecho saber siempre, pero que realmente son simulaciones porque no se llevan a cabo operativamente, sino simplemente es un ejercicio consistente en un juego de roles
para que la gente aprenda lo que tiene que llevar una vez que se hace un simulacro de manera operativa. Y de hecho, para mi gusto, lo que se debe de hacer en todas las empresas, en todas las instituciones, incluso a nivel federal, estatal, municipal y hasta local cuando se habla de empresas, empezar por simulaciones, ver qué tan apto es nuestro personal para llevar a cabo una simulación, un ejercicio de gabinete, y ya una vez que nuestro personal está maduro en esta etapa de las simulaciones, ahora sí, señores, con bombo y platillo, vámonos a hacerlo de manera operativa. ¿Vale? Entonces, esta es la diferencia entre un simulacro y una simulación. Y les vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con la definición de la ley general porque dice que es un ejercicio que se hace a través de una simulación. Y no es una simulación porque se lleva a cabo de manera operativa. Entonces, esta es la diferencia entre lo que dice la Ley General de Protección Civil y este término de simulaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Bien, vamos a ver ahora el marco jurídico. ¿En qué marco jurídico? ¿Por qué tenemos que realizar simulacros? Y bueno, tenemos que... Permítanme, es que... El reglamento de la Ley General de Protección Civil en su artículo 76 nos dice que el contenido y las especificaciones de los programas internos de protección civil son los siguientes. En el apartado A nos habla del contenido y en el apartado B de las especificaciones. Y del apartado E. En el numeral 5 dice, la evaluación del programa interno de protección civil para asegurar su eficacia y operatividad en situaciones de emergencia, para lo cual se realizarán ejercicios de simulacro con distintas hipótesis de riesgo y con la periodicidad mínima que fije el propio programa y en todo caso al menos 2 veces al año. Esto es lo que nos dice el reglamento de la Ley de Protección Civil. La ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México nos dice que deben de ser 3 simulacros al año. Entonces aquí hay que estar muy pendientes de cuántos simulacros debemos de hacer y para esto hay que remitirnos a las leyes o a los reglamentos de sus estados. ¿Vale? Aunque mucha gente va a decir, bueno, es que si lo dice la ley, de acuerdo con la normativa jurídica o con la pirámide jurídica, una ley local no puede rebasar lo que dice una ley federal, ¿no? Entonces, ahí se los dejo a su criterio, pero deben de realizar simulacros cuando menos. ¿Para qué nos sirven estos simulacros? Dice, la realización de los simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de la eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. Es decir, qué tan buena es mi empresa, mi institución, para responder ante una situación de emergencia. Entonces, para eso nos sirven los simulacros, para ver qué tan eficiente resulta mi empresa ante una situación de emergencia, de acuerdo con para saber la capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta. Es decir, tenemos que capacitar a nuestro personal. A veces la gente no quiere capacitar a su personal porque dicen que es dinero tirado a la basura, ¿no? Es el dicho que muchas empresas tienen, los administradores, los que cuidan los dineros, dicen, es que voy a hacer un gasto innecesario. En mi empresa nunca pasa nada. ¿Y te has preguntado por qué nunca pasa nada? Pues a lo mejor nunca pasa nada porque la gente de protección civil está haciendo su trabajo. Semanalmente sabe si sus extintores están recargados o no están recargados. La gente de protección civil si te ve recargando con muchas conexiones en tus contactos te llama la atención. La gente de protección civil prohíbe que haya hornillas eléctricas, cafeteras prendidas todo el día. Esas son acciones de prevención, señores. Y sin embargo, permanece invisible
Y mucha gente dice, es que en mi empresa nunca pasa nada, ¿para qué capacito a mi gente? Pues precisamente para esto, señores, porque cuando no pasa nada en una empresa quiere decir que Protección Civil está trabajando. Para el entrenamiento de todo el personal en la actividad de respuesta frente a una emergencia. O sea, ya los capacité, ahora tengo que saber si ellos pueden hacer las cosas que aprendieron. Hace muchos años se suscitó una polémica porque estaban en las empresas existían eh, estas comisiones de capacitación y adiestramiento. Y decía mucha gente, es que los animales son los que se adiestran. No es cierto. Adiestramiento quiere decir hacer diestro a alguien. Ujú. Es decir, ya capacité a mi gente, ahora voy a saber si ella lo puede hacer. Entre los instructores hay un viejo dicho que dice, yo puedo hacer que el caballo llegue hasta el río, pero no puedo hacer que beba el agua si no quiere. Y esto es muy real. Yo puedo hacer que mi gente aprenda, o sea, que tenga el conocimiento más bien, pero si ella no lo quiere llevar a cabo, entonces ahí, ¿qué puedo hacer? Pues motivarla para que pueda hacerlo, ¿sí? Y de esa manera ya tengo una capacitación y mi gente está adiestrada. Entonces, son dos cosas muy diferentes, la capacitación y el adiestramiento se lleva a cabo a base de entrenamiento. Es decir, ya les di toda la teoría de incendios, pues ahora me los llevo al campo de prácticas para que ellos desarrollen todo lo que aprendieron teóricamente, lo puedan llevar a cabo en un campo de prácticas para que al momento en que si se suscita una emergencia de incendio, sobre todo un incendio incipiente, en mi empresa, la gente pueda responder a él. Saber la suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados. Es decir, no me basta con tener a mis brigadistas. Tengo que equiparlos con chalecos de identificación o chamarras o un overol, con lo que ustedes quieran, pero debo de proporcionárselos a mi personal. Y un favor, si les van a proporcionar chalecos, petos u otra cosa, señores, gasten un poquito más o hagan que sus empresas, las empresas que están capacitando ustedes, gasten un poquito más, señores. ¿Por qué? Porque siempre me he encontrado a veces que los brigadistas de incendios traen chalecos que son altamente inflamables, señores. De esas telas, de poliéster, de esas telas que se incendian si les cae una chispa. La brigada sobre todo la brigada de combate y control de incendios, señores, debe de contar con ropa de algodón. El algodón es un retardante del fuego, señores. Entonces, no se vale exponer la vida de la gente. Llegan autoridades de protección civil, inclusive a checar fugas, señores, y con sus chamarras de nylon, con sus chamarras de tela sintética, que al estar caminando van a generar electricidad estática, ¿sí? Un chispazo ante una fuga de gas LP, que el gas LP permanece en las partes bajas y puede generarnos un flamazo, una explosión, hasta un incendio. Entonces, hay que dotar a los brigadistas con el equipo necesario y que no exponga su vida, ¿sí? Dotarlos con cascos, dotarlos con lámparas, dotarlos con extintores, dotarlos con guantes, dotarlos con botas, ¿sí? Para que los señores a la hora de que se presente un evento que ojalá y nunca se presente, ¿sí? Una amenaza que impacte a la empresa o que impacte a su municipio, puedan usarlo. A mí, por ejemplo, a veces no sé qué siento cuando hay inundaciones, señores, y esto ha sido por años y años y años. Mandan a nuestro querido ejército a través del plan de N3, que ahora mandan inclusive también a la Guardia Nacional. Y los pobres señores acuden a las inundaciones con sus botas que traen del diario, señores. Y entran en las inundaciones que les llegan a veces arriba de la cintura. Salen de ahí
y se van a dormir un rato con su ropa que se les seca por el calor del cuerpo, pero eso les produce enfermedades y en los pies les va a producir infecciones, ¿sí? Entonces, si esto ha sido año con año, ¿por qué no dotarlos de esas botas que usan los pescadores y que aquí en México les llamamos botas charqueras? ¿Sí? Unas botas que les llegan hasta el pecho y que se cogen con tirantes. ¿Por qué no dotarlos con eso? Esa es la idoneidad de los equipos que ellos deben de tener, señores. Entonces, hay que dotar a nuestros brigadistas con los equipos necesarios y además de necesarios, con los equipos adecuados para que ellos puedan responder a la emergencia. La adecuación de los procedimientos de actuación. Es decir, ya ya escribimos, ya tiramos el lápiz para sacar nuestros planes de emergencia y planes de contingencia, que son muy diferentes, señores, ¿eh? El plan de emergencia es un plan general, ¿sí? Y casi siempre es un plan general de evacuación o un plan de evacuación. Y el plan y los planes de contingencia, señores, son específicos por cada contingencia que se pueda presentar en mi inmueble de acuerdo a mi análisis e identificación de riesgos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, esta adecuación de los procedimientos de actuación se tiene que dar cada que termina un simulacro, señores. Se reúnen los equipos, la brigada de comunicación hace una relatoria escuchando a todas las brigadas, a todos los brigadistas, y por ahí si hay algún participante dentro del simulacro que quiera hablar, lo puede hacer. Y de esta manera sacan ellos una relatoria donde nos van a indicar qué fue lo que pasó, cómo pasó. El responsable del inmueble, en este caso, y los brigadistas van a tomar nota y van a decir, mira, aquí esto nos salió mal, entonces hay que corregirlo. Esto estuvo mal, entonces hay que corregirlo. Entonces, para eso sirven los simulacros, para eso sirve que surjan errores a veces en los simulacros, para que ustedes se den cuenta, lo corrijan y ya a la siguiente vez no nos pase. Entonces, esa es la adecuación de los procedimientos. Y por importante, donde nos dice que los simulacros implican la activación total o parcial de las acciones contenidas en los procedimientos de emergencia, planes de contingencia y plan de continuidad de operaciones. Todo esto está contenido dentro del programa interno de protección civil. Entonces, señores, todos los simulacros van a este final. Saber si funciona, saber si no funciona, saber si nuestros procedimientos de emergencia son los adecuados, si nuestros planes de contingencia son buenos, ¿sí? Y sobre todo nuestro plan de continuidad de operaciones. Fíjense, no he escuchado a nadie que haga un simulacro sobre la continuidad de las operaciones. Es decir, ¿qué pasa si ocurre un siniestro en mi empresa? ¿Cómo sería ese simulacro de continuidad de operaciones? Entonces, ¿son diferentes simulacros? Sí. Y esto ustedes lo definen. Bien, ya vimos las cuestiones normativas de los simulacros. Ahora vamos a ver sus características básicas. Nos dice que en los simulacros se deben indicar las funciones y actividades de cada integrante del grupo de respuesta, los equipos de emergencia con los que se cuenta, las posiciones y conductas que deberán adoptar y los apoyos externos que pueden ser brindados. Es decir, dentro de lo que ustedes van a elaborar que se llama un cronograma, es decir, paso a paso, minuto a minuto o inclusive segundo a segundo, de lo que pasa durante mi simulacro. Por ejemplo, un simulacro de incendio. En el segundo 20, Guillermo y Roberto van a ir y van a coger el extintor que está junto a la oficina de mantenimiento y a trasladarse a la oficina de recursos humanos para accionarlo. Mientras eso sucede
sabe él que es una persona de intendencia, se va a lesionar y va a caer muy cerca de la oficina de recursos humanos para valorar cómo va a actuar Guillermo y su compañero y si van a llamar a la brigada de primeros auxilios. Entonces, todo esto debe de estar planteado ahí. Si ustedes van a solicitar presencia de bomberos, presencia de la policía o de la Cruz Roja, recuerden que tienen que hacer oficios, ¿sí? Y si van a hacer un simulacro en su municipio, en su estado, tienen que hacer un un escrito para solicitar el apoyo indicando cuál va a ser. Es más, de hecho, cuando se hacen simulacros para no entorpecer las actividades en las empresas aledañas que pudiera haber, ¿sí? Se pide que se avise la autoridad. ¿Sabe qué? Gente de Protección Civil, vamos a tener un un simulacro en empresa fulana de tal, para que por favor tomen las medidas correspondientes. Si le avisan a usted que está desalojando a la gente de mi empresa, pues no es otra cosa más que un simulacro, para que ustedes no se alarmen y van a acudir creyendo que es una emergencia real. Dentro de esta es que tienen que representar una situación de emergencia relacionada con los riesgos que se detectan. Ya se los había dicho yo. Hace muchos años veía yo programas internos de protección civil y los terceros acreditados le metían en empresas donde no había huracanes, le metían hasta 10 hojas de procedimiento en caso de huracán. Y yo les decía, es que esto no tiene objeto. ¿Por qué? Porque su empresa no está expuesta a huracanes, ¿no? Entonces, representar una situación de emergencia con los riesgos detectados o que pudiera ser real. Dentro de las características también es que permiten comprobar la capacidad de respuesta que se tiene ante una situación de emergencia. Esto es algo bien básico, señores. Saber en cuánto tiempo se accionan mis brigadas, en cuánto tiempo queda resuelto el evento que se pudiera haber suscitado. Sí, yo por ejemplo les digo que siempre he admirado y siempre he hablado de, del evento o del simulacro que se hacía a nivel Latinoamérica, se podría decir que hace 2 años, me parece, se desarrolló en México y que era el ejercicio Trade Winds o vientos alisios que se llama, que organizaba la Organización Mundial de la Salud junto con el Comando Norte de Estados Unidos, la Cruz Roja y otras autoridades. Les decía yo que hace 2 años se desarrolló en México, me parece que fue en Quintana Roo, ¿sí? Y es un ejercicio que dura más o menos una semana o 3 días y que es donde se lleva a cabo precisamente una situación que pudiera ser real de un huracán que golpea un país, una costa, y se desarrolla todo el procedimiento que como se daría una respuesta adecuada por parte de todas las autoridades. Es un ejercicio precioso donde deja mucho aprendizaje, ¿vale? Entonces ahí estamos nosotros evaluando la capacidad de respuesta que tenemos dentro de nuestras instituciones para responder a esa situación de emergencia. Por ejemplo, ¿para qué sirve un simulacro a muchos de ustedes que están en el gobierno? Pues en primera, por ejemplo, si yo le he dicho a la gente, fíjense, si van a necesitar los servicios de bomberos, cuando hagan sus simulacros, uno, prográmenlo en día de quincena, donde hay mucho tráfico, donde la gente anda de compras, donde hay mucho relajo en todas partes. ¿Para qué? Para que sepan cuánto se van a tardar los bomberos, la Cruz Roja o los organismos de emergencia en llegar a su inmueble. Y otro, háganlo en un día normal, en un día donde no pase nada, donde sea una situación normal. ¿Y para qué me sirve esto? Para tener un promedio de los tiempos de respuesta. ¿Para qué? Para saber, por ejemplo, cuánto van a tardarse en llegar los bomberos y cuánto tiempo debe de contener el incendio incipiente mi brigada de incendios. O cuánto tiempo tiene que dar RCP, mi personal de primeros auxilios, a una persona que sufrió un infarto, ¿sí? O un infarto, un ataque al corazón,
hasta que lleguen los servicios especializados de emergencia. También es evaluar la respuesta en cuanto a tiempos, recursos, oportunidad y operación de planes y procedimientos. Ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Para saber, como les decía yo, cuánto tiempo se tarda mi brigada en alistarse y llegar. Si cuento con los recursos, qué oportunidades tengo de seguir en la emergencia, en esa operación, y si los planes y procedimientos que estoy llevando a cabo son los correctos. Se dice que los simulacros utilizan variables artificiales, que no son tan artificiales porque sí son hechos que se pudieran dar de acuerdo con mi análisis de riesgos e identificación de riesgos que hice. ¿Sí? Que más que identificación de riesgos, en realidad son identificación de amenazas o peligros. ¿Vale? Recuerden que el riesgo viene de las variables de vulnerabilidad y de amenaza. ¿Vale? Dice, utilizar variables artificiales que permiten construir parte de la realidad para inducir a los participantes en la emergencia ficticia y familiarizarlos con la situación. Hay eventos que no se van a poder realmente ejemplificar de manera adecuada, por ejemplo, un sismo. ¿Cómo pudiéramos nosotros simular un sismo o, o que ocurriera el sismo? Pues no se podría, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que hacer a través de la alerta sísmica, que suene la alerta sísmica, para que la gente piense inmediatamente que de verdad está ocurriendo un sismo. Entonces, estas son algunas de las características que deben de tener los. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la metodología para realizar nuestro simulacro. Perdón, déjenme tomar un poquito de agua, por favor. Dice que es un programa adecuado de preparación para ejercicios de emergencias y que incluye, entre otras cosas, lo que ahorita les voy a presentar. Como ustedes pueden ver, nos dice que es un programa. Es decir, no es algo que nos nace de la noche a la mañana. No es que yo quiera, me levante el día de hoy y después de desayunar diga, ay, pues ahorita llegando les hago un simulacro a mi gente. No, es un programa, señores. Es un programa que se lleva a cabo y que tiene como objetivo llegar a los simulacros. Pero que uno de los primeros pasos, si ya lo vimos, es la identificación de los riesgos a los que se encuentra expuesta nuestra empresa, los peligros más bien, las amenazas. ¿Sí? Y si ustedes quieren pueden evaluar su vulnerabilidad también. Después la capacitación en base a los problemas que se tienen. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa química donde tengo riesgo de incendio, riesgo de fuga tóxica, pues en eso capacito a mi gente. Ajá. Y aquí lo que les quiero dejar ver es que, vuelvo a repetir, los simulacros no se hacen de la noche a la mañana. Es un proceso, es un programa que se lleva a cabo para llegar como punto culminante a un simulacro. Bien, se deben de establecer planes y procedimientos de emergencia, donde se aborden todos los peligros a los que está expuesta mi empresa. Ya desarrollamos nosotros un análisis de riesgos, un análisis de amenazas, un análisis de peligros. Entonces vamos a hacer nuestros planes y nuestros procedimientos en base a esas amenazas, a esos peligros que detectamos, para que mi gente pueda saber qué hacer en caso de que uno de ellos impacte o pudiera impactar las instalaciones donde trabajo, el municipio donde trabajo, ¿sí? Y todo esto debe de estar por escrito dentro de los planes de emergencia. Programas de capacitación, que esta es una de las partes más importantes de esto de los simulacros, señores. Cursos teóricos y prácticos, así como la realización de pruebas y capacitación. Esta parte es muy importante. Les digo yo que hay empresas que no quieren gastar dinero
porque dicen que es una pérdida de tiempo y de dinero, y no es cierto, señores, es una inversión a largo plazo, porque si ustedes siguen capacitando a su gente, cuando algo suceda en sus empresas, en sus municipios, esa gente va a reaccionar de manera adecuada, ¿sí? Junto con este material que les estoy mandando, les voy a mandar también una película que se llama Mil Héroes al Rescate. Una película que es un icono para los que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastres, a la protección civil, y que nos habla precisamente de la importancia de los simulacros. Ustedes la van a ver, traten de que sea cuando no están de guardia, cuando están de guardia tienen unos momentos por ahí libres. Véanla, es una película que dura más o menos 2 horas, e infortunadamente está en un español. Sí, espero que entiendan todas las palabras que se dicen, pero es una película muy importante. No se ha hecho otra, o yo no he visto otra película, pero es una de las mejores que se ha hecho sobre la importancia de los simulacros, señores. Y les digo, es un icono para nosotros los que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastres. Decía un antiguo jefe, si no la has visto, pues es que no te dedicas de lleno a la protección civil. Entonces, la capacitación y los ejercicios prácticos son una parte muy importante. Es decir, no solamente se queden con la teoría, señores. Imagínense si yo les doy teoría de primeros auxilios y les explico cómo dar RCP. Solo les explico, ¿eh? Nunca lo llevan a cabo. Y al momento en que se presente una emergencia, ¿sí? Por un infarto, por un paro cardíaco, ¿qué van a hacer ustedes si nunca lo practicaron? Entonces, por eso los cursos teóricos y prácticos son muy importantes, ¿sí? Organizaciones y puestos clave determinados es lo que yo les decía. Los comités internos de protección civil, los jefes de piso, los jefes de brigada, los brigadistas, tener una organización adecuada, ¿sí? Y los puestos deben de ser determinados, los puestos claves, ¿no? Decía un antiguo jefe, porque casi siempre nombran como responsable del inmueble el dueño de la empresa o el titular de la empresa. Imagínense si su empresa es una empresa de importaciones y exportaciones y esta persona se la pasa viajando, pues entonces ¿quién lo va a suplir? Entonces, por eso decía también un antiguo jefe, hay quien finge y hay quien funge, ¿verdad? Casi siempre los que fingen son la gente que anda volando y que a lo mejor aparece en el papelito, pero los que fungen son la gente que está ahí, son los responsables de que esto suceda, ¿no? Entonces, debemos de tener una organización adecuada y puestos claves determinados, con gente que esté capacitada para desarrollar las medidas de emergencia y lo que nos indican nuestros planes y procedimientos. Recursos comprendidos. Recursos humanos, equipo, comunicaciones e instalaciones, señores. Esta parte es más que importante porque les decía yo que no se vale exponer la vida de sus brigadistas que de por sí ya lo hacen de manera voluntaria, ¿sí? De manera que ellos lo quieren, como para todavía pedirles que expongan su vida por no darles un equipo adecuado. Hay por ahí videos donde vemos gente que está realizando procedimientos de mala manera, hay gente que incluso ha llegado a fallecer por la falla en los equipos o en algunas cuestiones de estas, entonces debemos nosotros de contar con los equipos y con las herramientas necesarias para llevar a cabo la labor de cada brigada. Apoyo en la aplicación de los procedimientos de emergencia. Esta parte también considero yo que es algo en donde muchas empresas lo hacen por cumplir. Es decir, elaboran sus planes, sus procedimientos, sus planes de continuidad de operaciones, lo incluyen en su programa interno, pero resulta que el programa interno no lo dan a conocer a la gente, perdón, únicamente a los brigadistas. Y cuando se llevan a cabo los simulacros, la gente no actúa porque pues es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía. Entonces, como vamos a ver aquí, hay una brigada de comunicación que es encargada precisamente de desarrollar estas tareas. Bueno, y por último, el intercambio de información, ¿no? Es decir, ya llevamos a cabo la capacitación, ya llevamos a cabo los ejercicios prácticos, ya hicimos nuestro simulacro. Bueno, entonces ahora viene un procedimiento de intercambio de información para mejorar
nuestros procedimientos para mejorar nuestros planes de emergencia y nuestros planes de contingencia para el próximo simulacro. También dentro de la metodología para la planificación de un simulacro, dentro de las características que deben de tener los protocolos y procedimientos, y esto es muy importante, señores, porque los avientan unos mamotretos como del tamaño de la Biblia, perdón por decirlo así, ¿verdad? Pero los procedimientos para caso de incendio, y se avientan como 100 páginas, híjole, imagínense si yo como brigadista voy a tener chance de leer 100 páginas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunas de ellas. La primera, la sencillez, la menor cantidad de pasos. Es decir, entre menos pasos tenga, la gente va a recordar mejor. Entre más pasos tenga, la gente va a tender a olvidar. Y al momento de una emergencia no va a saber qué hacer. Por ejemplo, un extintor. Sujete la manija y la base del extintor y bájelo de su agarradera. Una vez que esté en el suelo, quítele el broche. Llévelo al lugar del incendio, accione las palancas, hágalo en forma de barrido y ya. Esa es la forma de utilizar un extintor, señores. Sin embargo, he visto a instructores que se avientan, híjole, hasta dan pena ajena a veces. Entonces, los procedimientos y los protocolos deben de tener sencillez. La menor cantidad de pasos es conveniente para que nuestros brigadistas, nuestro personal, recuerde qué es lo que tiene que hacer. Después, legitimidad, que sean oficiales, es decir, que estén avalados por la firma del responsable del inmueble y de todas las personas que tienen que firmar ese documento de los procedimientos de emergencia, que estén respaldados por normas. Es decir, de acuerdo con la norma oficial mexicana fulana de tal, se tiene que hacer esto. De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, tenemos que hacer esto. De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Protección Civil, hay que hacer esto. De acuerdo con el marco de acción de Sendai, es esto. Entonces, que todo esté respaldado por normas, señores. Que tenga un buen, ¿cómo le podríamos decir? Que jurídicamente estén bien sustentados. ¿Sí? Compromiso de las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Pues las de mi municipio o las de la empresa donde trabajo, ¿sí? Toda la gente, mi gerente general, mis directores generales, mis jefes de departamento, deben de tener el compromiso de que al ocurrir una situación de emergencia, el Comité Interno de Protección Civil toma el mando de las operaciones y aunque seas director general, aunque seas gerente general, lo que sea, tienes que obedecer mis órdenes, porque hay un compromiso de que yo sé qué hacer y puedo salvar tu vida. ¿Sí? Y también que sean respaldados por el personal operativo. Les voy a repetir, a veces nos dan el programa interno y en lugar de leerlo, lo metemos en el archivero detrás de la letra Z, ¿no? O sea, en asuntos sin importancia. Y no, señores, un programa nos lo dan para leer porque es mi empresa, es mi vida y la vida de mis compañeros la que está en juego. Entonces, debemos de tener conocimiento de todo esto para darle legitimidad a los documentos que se están desarrollando. Claridad, es decir, deben de ser comprendidos por cualquier persona. Aunque no sea especialista, señores. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día nos rebasa la operación, nos rebasa el incidente y debemos de tener gente, y más bien vamos a tener gente que no sepa nada. Y lo vivimos cada 19 de septiembre. ¿Recuerdan ahora que estuvieron los chavos estos que salen así de forma voluntaria? Y que se fueron, la UNAM tomó, creo que fueron la UNAM y el Politécnico los que tomaron a buen resguardo a esta gente y les dieron un cursito por ahí de capacitación y luego ya los mandaron nuevamente al ruedo. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Nuestros planes y procedimientos deben de tener claridad,
deben de ser comprendidos por cualquier persona, aunque no sea especialista. Y el cuarto, deben de ser operacionales, es decir, deben de poderse ejecutar, no únicamente estar bien escrito, sino deben de poderse ejecutar u operar. Dice, los protocolos y procedimientos no deben sustituir a la capacitación. Es decir, no solamente leyendo los protocolos y los procedimientos puedo ir a hacer mi chamba de brigadista. Necesito tener una capacitación que respalde lo que voy yo a hacer y lo que dicen esos planes y esos protocolos de emergencia. Si no, señores, no lo pueden hacer. Es decir, yo tengo a mis brigadistas y no nada más puedo decirles, a ver, ten el programa interno, chútense los protocolos y los procedimientos y ya los pongo a firmar el acta constitutiva y ya son mis brigadistas. Y a la hora de la emergencia tenemos gente lesionada, gente que utiliza más recursos porque no sabe cómo se deben de utilizar. Entonces, aparte de los protocolos y los procedimientos, la gente debe estar capacitada. Y deben describirse para personal con cierto nivel de habilidad. Esta es otra de las partes que también, por un lado me dicen que debe ser comprendido por cualquier persona. Y ahora por este me dicen que debe tener cierta habilidad. Acuérdense que habilidad es que ellos puedan hacer las cosas, ¿sí? Es decir, a una persona, por ejemplo, de la tercera edad o una persona con discapacidad, no lo puedo hacer que él ejecute un procedimiento para el cual no tiene la habilidad. ¿Sale? Entonces, estas son las cuestiones que tienen que ver con las características de los simulacros. Vamos a ver ahora esta parte que ya habíamos dicho, los recursos humanos que se deben de tener, organización y personal, y dice que se requiere que la organización formalice la creación de la Unidad Interna de Protección Civil desde dos niveles de responsabilidad, el institucional y por inmueble, además de mantener actualizada o ratificada anualmente. ¿Qué quiere decir esto de institucional y por inmueble? Es decir, que tanto los jefes, los mandos, los brigadistas, todo ello que es institucional, tengan su responsabilidad, pero también que sea por inmuebles, es decir, por ejemplo, hay instituciones de gobierno, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene inmuebles en cada estado. Ellos lo hacen a nivel institucional, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero también por inmueble en cada uno de los estados para que se pueda dar la protección civil o la gestión del riesgo de desastres. ¿Y cuál es esta organización? Bueno, pues debemos de tener un responsable del inmueble, jefes de piso, jefes de brigada y brigadistas. Esto es lo que nos dice la Coordinación Nacional de Protección Civil. Hay otras personas que tienen un organigrama diferente. Aquí se tienen que ceñir por el marco jurídico de su estado o de su municipio. ¿Vale? Bien, y dice que en cuanto a los recursos humanos, para la integración del organigrama propuesto, se recomienda contar responsable del inmueble. Él va a tener a su cargo organizar los grupos de respuesta, brigadas y promover las acciones de capacitación y adiestramiento que se requieran. Coordinar el manejo operativo interno ante diferentes situaciones de emergencia. Para esto, señores, nos sirven precisamente las simulaciones. Ese juego de roles nos sirve para que ellos aprendan a coordinar, ¿sí? Y puedan coordinar y manejar operativamente la situación de emergencia o desastre que se pueda suscitar en mi inmueble, en mi municipio o donde yo me... Después el jefe de piso por área, por cada nivel, jefe de piso por cada nivel. El encargado de la coordinación de los brigadistas del piso o del área que le corresponda. Después un brigadista, esta es una ley no escrita,
un brigadista por cada 10 usuarios o por cada 10 de personal. Es decir, si yo tengo en mi inmueble 100 empleados, voy a tener 10 brigadistas, el 10%. Aunque muchas veces se recomienda tener un poco más de acuerdo con la complejidad del inmueble o la complejidad de las operaciones. Dice que durante la emergencia deben desempeñar actividades específicas de protección civil y gestión del riesgo en un piso o en un área determinada. En su caso, también los vecinos del inmueble podrán integrarse a las brigadas. Esta parte es muy importante, señor. Les decía yo que de esto se encarga la brigada de comunicación, de establecer una adecuada comunicación con los vecinos para saber qué es lo que se puede hacer, cuál es el procedimiento que debemos llevar a cabo, porque a veces vamos a necesitar a lo mejor de ellos para que nos echen la mano en el caso de una situación de emergencia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, hace algunos años se incendió una pipa de gas enfrente de TV Azteca. Ajá. Y un cuate que trabajaba ahí de brigadista, bueno, más bien trabajaba y era brigadista, sacó una manguera desde el interior de TV Azteca hasta afuera donde estaba la pipa y pudo atacar el incendio, evitar que explotara la pipa hasta que llegaron los bomberos, ¿no? Entonces, por eso es conveniente saber si tenemos vecinos que nos puedan auxiliar en el momento de una emergencia. Y vuelvo a repetir, es una ley no escrita, pero muy recomendable, que debe de haber un brigadista por cada 10 de personal. Bien, vamos a ver ahora las funciones del personal involucrado a nivel macro, es decir, no específicamente por cada uno. El responsable del inmueble en algunas partes se llama el jefe del inmueble, en algunas partes el coordinador general. Bueno, pues él asume cualquiera de estos papeles y dentro de sus funciones se encuentran, es el encargado de tomar las decisiones en caso de presentarse una emergencia. Es por eso que les decía que debe de existir un compromiso de la dirección o de las autoridades. ¿Por qué? Porque esta persona, el responsable del inmueble, a lo mejor podríamos decirle, no es menospreciar, pero es un empleado cualquiera, ¿sí? Y si yo soy director o soy gerente y al momento en que se suscita una emergencia llega él y me dice, hay que desalojar porque está suscitando una emergencia. No, espérame, pues yo soy el director, ¿tú por qué le vas a ordenar a mi personal? Que hay casos, ¿eh? Hay casos que hay empresas que son de este tipo. Entonces, por eso es el encargado y debe de quedar muy claro dentro del programa interno y para todo el personal en general, que es el encargado de las tomas de decisiones en el caso de presentarse una emergencia, porque él ya tomó la capacitación, él ya sabe qué riesgos tiene, él ya sabe cómo actuar ante la inminente presencia de un fenómeno que nos pudiera impactar en nuestra empresa o en nuestro municipio. Elaborar junto con el Comité Interno de Protección Civil el plan de emergencias y los planes de contingencia para las instalaciones. Esto es tanto para instalaciones como para municipios, ¿eh? Hace muchos años las delegaciones en aquel entonces tenían que presentar un programa de protección civil a través de un análisis de riesgos donde la población sabía los riesgos a los que estaba expuesta y qué tenía que hacer cada gente del gobierno, ¿sí? Cada gente del gobierno delegacional. Diseñar junto con el Comité Interno de Protección Civil, las tareas a desarrollar por las diferentes brigadas y buscar su capacitación. Es decir, no únicamente decir, bueno, ya tengo mis brigadas y ya está ahí. No, hay que también buscar su capacitación como lo habíamos nosotros mencionado. También este responsable del inmueble debe de conocer en su totalidad las instalaciones. Debe de saber el cierre de, por ejemplo, si tenemos gas natural o gas LP, dónde están los suites generales para la energía eléctrica, porque él es el responsable, no de apagarlos, ni nada de eso, sino que él es el responsable de ordenar que esto se haga. Y debe de saber porque él debe de indicarles dónde están. Es por eso que se debe de hacer.
Y por ejemplo, en un hospital es mucho más difícil todavía esto, señores. ¿Por qué? Porque ahí tenemos muchos materiales peligrosos, oxígeno que se utiliza y otro tipo de cuestiones de materiales peligrosos que se deben de controlar. ¿Sí? El jefe de piso, ¿sí? Que cuando el inmueble cuenta con varios niveles, bueno, pues entonces se debe de tener un encargado por cada piso que él va asesorar o a ser el responsable de las labores que tengan los brigadistas y el resto del personal en ese piso. Y por último, los brigadistas, que son los encargados de llevar a cabo las labores operativas contenidas en los programas de emergencia y de contingencia. ¿Sí? Estos buscan mitigar el siniestro, la emergencia o desastre que se ha presentado en las instalaciones. Mitigar, ¿por qué? A través de las labores que ellos hacen, ¿no? Es decir, ya nos impactó el incendio, ya tenemos un incendio, pero bueno, vamos a tratar de controlarlo para que no pase de ser un incendio incipiente. Y las brigadas que se deben de conformar en cada inmueble, por lo general, son prevención y combate de incendios, primeros auxilios, comunicación, evacuación y en algunos casos la brigada de búsqueda y rescate. Esta brigada, fíjense que dejó de ser así requerida. ¿Por qué? Porque no se trata de exponer a nuestro personal. Imagínense, ocurre un sismo como el del 19 de septiembre del 2017, donde se caen edificios. Es obvio que salen y al hacer el conteo hay personal que no está. Y le dicen ustedes a su brigada de búsqueda y rescate, oye, pues tienes que entrar a buscar a la gente a un edificio colapsado. ¿Ustedes creen que sea justo? No. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen de manera voluntaria. Para eso están los equipos los equipos profesionales que son del gobierno o algunos son particulares, señores. Pero por eso esta brigada de búsqueda y rescate en particular dejó de existir en muchas partes y de ser exigible, sí, porque no se valía exponer a los ciudadanos, a los empleados, a este tipo de estrés ocasionado por la búsqueda en espacios confinados, por ejemplo, en un incendio donde todo está lleno de humo, todo está lleno ¿cómo se llama? De polvo químico seco que usamos, ¿no? Entonces, por eso, esta es únicamente de acuerdo a las necesidades que se tengan. Vamos a hablar ahora acerca de cuáles son las labores de cada una de las brigadas. Aquí hay que hacer un breve paréntesis. Las labores que les pongo yo aquí son enunciativas, más no limitativas, es decir, no porque yo les digo esto, tienen que ceñirse a esto específicamente, ¿eh? No. Recuerden que cada labor que desarrolle las brigadas debe ser de acuerdo al análisis de riesgos que ustedes realizaron y de acuerdo a lo que tienen ustedes en sus planes y procedimientos de emergencia y de contingencia, ¿vale? Entonces vuelvo a repetir, esto que les menciono yo es únicamente enunciativo, más no limitativo. Y bien, dentro de la fase de prevención, la brigada de primeros auxilios tiene que tener una relación actualizada de las personas que requieren atención especial durante una emergencia, es decir, personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad crónica, como la diabetes, como los hipertensos, como la gente que está enferma del corazón. ¿Para qué? Para que al momento de que se suscite una situación de emergencia, ellos reciban una atención que se puede decir casi particular por parte de los brigadistas. Capacitarse en la materia ante instituciones autorizadas. Sí, todos sabemos que me parece que en todos los estados hay un catálogo de proveedores de capacitación o de terceros acreditados, como les llaman, sí, que están autorizados por las instituciones de gobierno que llevan a cabo esto, es decir, las secretarías de Protección Civil y de Gestión Integral del Riesgo, como les llaman, que son las que les dan el aval para dar la capacitación, y estas son las que debemos nosotros de tener
o de utilizar para capacitar a nuestro personal. Elaborar el directorio de instituciones de respuesta. En el caso de las brigadas de primeros auxilios, como son hospitales, clínicas, etcétera, con las que nosotros podemos hacer un convenio para la atención de nuestro personal en caso de una situación de emergencia. Revisar permanentemente los botiquines, ¿verdad? Los botiquines y que contengan lo específico para enfrentar una emergencia de acuerdo a la NOM vigente. Y digo la NOM vigente porque parece ser que no hay una norma reciente acerca de extintores. Entonces, con la más reciente que creo por ahí vi que era la 005, entonces hay que buscarla y hay que tener nuestros botiquines con estos materiales que se necesitan. Y por otro lado también recuerden que ya dejaron de funcionar los botiquines que teníamos pegados a los muros, ¿no? Que ahí lo teníamos con tornillos pegado al muro y donde teníamos que trasladar al lesionado a donde estaba el botiquín. Y no, señores, ahora el botiquín tiene que ir junto con los brigadistas hacia donde están los lesionados. Por eso los botiquines deben de ser portátiles, señores, para que sus brigadistas los puedan utilizar en caso de una emergencia y salir con ellos hasta el punto de servicio médico externo. Y precisamente aquí seleccionar el lugar adecuado para establecer el puesto de auxilio en caso de emergencia. Es decir, afuera donde tenemos nuestro punto de reunión, ahí vamos a tener un lugar específico como el puesto de auxilio en caso de emergencia o cuando ustedes realicen los simulacros. En la fase de auxilio, ¿cuál va a ser la labor? Dirigirse al puesto precisamente de auxilio, perdón por el pleonasmo, previamente determinado para atender a la población afectada, llevando el botiquín de primeros auxilios. ¿Sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un edificio de 20 niveles, a lo mejor necesito 10 botiquines, un botiquín por cada 2 pisos, ¿no? Entonces, al momento de una evacuación o de que todo mi personal tenga que retirarse, vamos a llevar todos los botiquines. Brindar los primeros auxilios al personal que resulte lesionado en caso de siniestro o desastre. Entregar al personal médico a los lesionados con la información específica de lo ocurrido. Es decir, si solicitamos ambulancias a Cruz Roja o ambulancias particulares, le vamos a entregar a nuestro lesionado con una relatoria de los hechos y de la posible lesión que él sufre. Si la emergencia lo amerita, brindar apoyo al personal médico cuando éste lo requiera. Recuerden que ustedes tienen conocimientos básicos como primer respondiente de primeros auxilios y pueden hacer o pueden brindarle apoyo a los servicios médicos especializados de acuerdo con sus instrucciones. En ningún caso se debe de iniciar un procedimiento para el que ustedes no están capacitados. En ninguna de las brigadas, señores. Por eso yo les decía que en la de prevención y combate de incendios únicamente va a actuar en caso de un incendio incipiente, es decir, un incendio en su inicio. Cuando es un incendio declarado, entonces ahí sí ya no entran ustedes, ¿vale? Y en la fase de recuperación, esta brigada es responsable de dar seguimiento al personal que fue trasladado para su mejor atención a un hospital. Realizar inventario de los materiales utilizados en la emergencia y solicitar que vuelvan a ser surtidos. La Brigada de Prevención y Combate de Incendios, en la fase de prevención, supervisar de manera semanal se recomienda los equipos contra incendio y que estén en óptimas condiciones, de conformidad con las instrucciones del proveedor. En la mayoría de los casos se pide que el extintor se mueva, ¿sí? Es decir, hacia abajo y hacia arriba varias veces para que el polvo químico no se apelmace, revisar
¿cómo se llama? El manómetro, que tenga la presión adecuada, y revisar la manguera para que no esté rota. Son algunas de las cuestiones que se deben de revisar, y sobre todo que esté en su lugar y que esté exento de cualquier obstáculo que evite poder usarlo al momento de una emergencia. Vigilar que no haya sobrecarga en las conexiones eléctricas, ¿no? Esto es muy dado, sobre todo perdón por decirlo, pero en instituciones de gobierno, ¿no? Que llega la secretaria y tiene su computadora, tiene su radio en aquel entonces cuando yo trabajaba, y aparte llevaba sus pinzas para el cabello y todo lo que tenía conectado ahí, ¿no? Ocasionándonos un peligro o una amenaza de incendio por sobrecarga eléctrica. Solicitar al departamento correspondiente la adquisición de equipos de protección personal contra incendio. En este caso se pide que sean chaquetones con botas, un casco adecuado, con picos, palas, lámparas y algunas otras cuestiones. En algunas empresas incluso se les dota con un equipo de aire autónomo, ¿no? Participar en la correcta distribución y colocación de los equipos contra incendio, así como el equipo de emergencia, ¿no? Es decir, recuerden que los extintores deben de estar colocados de acuerdo a la norma 002, equipos contra incendio en los centros de trabajo, ¿sí? Y que deben de estar a cierta distancia y cubrir cierto perímetro, así como los hidrantes también. Y los equipos de emergencia también deben de indicar ustedes dónde deben de colocarse los equipos de bomberos, porque hay veces que están ustedes en el piso cuarto y dicen, oigan, los equipos de bomberos, pues están allá abajo en el piso 1. Bueno, y en el piso 1, ¿para qué me sirven, no? Entonces, todo eso debe de analizarse y de preverse de acuerdo con nuestro análisis de riesgos, para saber cuáles son las zonas dentro de nuestro inmueble, por ejemplo, donde se pudiera suscitar un incendio. Realizar la elaboración o actualización de directorios de instituciones de respuesta para una emergencia, como el heroico Cuerpo de Bomberos, la policía, etcétera. Que mucha gente dice, bueno, es que para eso está el 911, pero a veces el 911 no contesta, o a veces es difícil que nos puedan conectar con las instituciones locales, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que tener nuestro directorio. En la fase de auxilio, desconectar la energía eléctrica por medio de los interruptores. Por eso les decía yo que necesitamos saber dónde se encuentran los interruptores principales. Proceder a las labores de combate y extinción de incendios del área afectada con los medios disponibles para evitar mayores daños cuando se trate de un incendio incipiente, señores. Un incendio incipiente, es decir, cuando el incendio apenas se está presentando. Reportar a la Brigada de Primeros Auxilios a las personas heridas o lesionadas por el incendio. Solicitar el apoyo de bomberos desde el inicio de la emergencia, señores. Hay gente que dice, oye, vamos a llamar a bomberos. No, no pasa nada, fue un incendio pequeño. No vamos a llamar a los bomberos, no los vamos a molestar. Retirar materiales que pueden incrementar la magnitud del incendio o reiniciar el mismo al momento del auxilio. Es decir, si podemos retirar cajas o retirar madera o cualquier otro producto que pudiera incrementar el incendio, lo vamos a hacer siempre y cuando no expongamos nuestra seguridad. Y en la fase de recuperación, verificar junto con el personal especializado el estado físico de las instalaciones e informar si pueden ocuparse. Esta parte es muy interesante. En el caso de que el daño de que el daño haya sido considerable, solicitar la intervención de un especialista para la revisión estructural, así como para la instalación eléctrica y o instalaciones especiales, gas y otro tipo de instalaciones que se tengan, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de hacer nosotros. Reportar al jefe de piso el estado en que se encuentran los extintores, la red de hidrantes y los equipos de emergencia después de haber atendido la situación de emergencia.
y retroalimentar el plan contra incendios en base a los resultados obtenidos y la evaluación de daños realizada. Es lo que les decía yo, lo que vimos anteriormente, cada que hay un simulacro, cada que hay una emergencia, esos planes y procedimientos se deben de actualizar en base a lo que se detectó, que a lo mejor puede estar mal en los procedimientos o planes de emergencia, ¿no? Bien, ahora pasamos a la brigada de evacuación. La brigada de evacuación, que dentro de la fase de prevención tiene como labor mantener actualizada permanentemente la relación del personal que labora en el inmueble. Y esto también de acuerdo con algunas normas oficiales mexicanas, con el personal con discapacidad que se tenga en el inmueble para una atención adecuada a ellos. Participar en la elaboración del análisis de riesgos del inmueble. Sí, es decir, la brigada de evacuación debe de participar en este análisis de riesgos para conocer dentro del inmueble dónde se encuentran los riesgos, para que de esta manera, al momento de que se suscite una situación de emergencia o estemos en un simulacro, no se lleve al personal por lugares que pudieran considerarse de riesgo. Proponer y solicitar la colocación de las señales y avisos en el inmueble. ¿Sí? La brigada de evacuación tiene esa labor. Recuerden que tenemos que poner la señalización y dice la norma oficial mexicana sobre señalización de protección civil, de manera que no sea tanta que entorpezca el mensaje. ¿Sí? Deben de tener una distancia adecuada y deben de tener un tamaño adecuado para la instalación o sí para el inmueble donde se vayan a colocar. Elaborar y actualizar los planos o los croquis, ¿sí? Que son los que se utilizan como guía para elaborar nuestro procedimiento de evacuación. Es decir, si hay cambios o si hay si hicieron otras oficinas, saber y tenerlo en cuenta para cambiar nuestra ruta de evacuación. Determinar las áreas de menor riesgo y los puntos de reunión del inmueble externos, ¿eh? Acuérdense que dentro del inmueble no hay zonas de seguridad. Mucha gente decía localizar las zonas de seguridad dentro del inmueble. No, dentro del inmueble no hay zonas de seguridad, hay zonas de menor riesgo, ¿vale? Y los puntos de reunión, eso sí, son externos. Revisar cuando menos una vez a la semana las rutas de evacuación, las zonas de menor riesgo y la señalización. Las rutas de evacuación que no tengan obstrucciones, que estén limpias, que estén secas, que no vayan a estar mojadas, sobre todo cuando trabaja el personal de intendencia, ¿verdad? Y que puede ocasionar un accidente si hay que evacuar en ese momento. En la fase de auxilio, tener clara la señal de evacuación, que esta parte es muy, muy importante. Hay gente que no tiene la alerta sísmica y, por ejemplo, tiene otro tipo de alerta, debemos estar conscientes de ello. Por ejemplo, un tiempo trabajé en una empresa, en una fábrica que tenía allí, en donde estaban los altavoces, dice, claves del toque de emergencia, ¿no? Y por ejemplo decía, en caso de incendio se escucharán dos toques largos, en caso de estos un toque largo, y así va. Entonces es muy importante conocer las señales y cómo suenan para que ustedes puedan activar los procedimientos de emergencia. Dependiendo del tipo de emergencia se deberá de realizar acciones de repliegue, ¿sí? Es decir, el repliegue no aplica para todos, señores. El repliegue únicamente se utiliza en caso de sismo. En caso de incendios no es adecuado el repliegue porque el incendio puede pasar en 4 minutos puede pasar de un incendio incipiente a un incendio declarado, señores. Entonces no hay que perder el tiempo en los incendios y si el personal está expuesto, sacarlo inmediatamente y nada de que lo llevo a una zona de repliegue o de menor riesgo. Deberán de guiar al personal una vez que se dé la señal
sobre la ruta de evacuación, señores, y verificar que nadie quede dentro de la instalación que estamos desalojando, es decir, dentro del piso, dentro de la fábrica, dentro del inmueble donde estamos. Antes se decía, tienen que ser guía y retaguardia, ¿no? Para que verifiquen que el personal sí salga. Pasar lista al personal evacuado en el punto de reunión externo, señores, esta parte es muy importante. A veces, fíjense que, por ejemplo, cuando hay un simulacro, salen todos con su banderita de piso 1, piso 2, piso 3, pero al momento de una emergencia, señores, se los juro que eso se olvida. ¿Eh? Entonces lo que vamos a hacer es situarnos donde haya más compañeros de nuestro piso para identificar o para estar identificados. Si al momento que digan piso 1, no, pues aquí estamos nosotros, ¿no? O la persona que llegue, por ejemplo, del piso 5 a ese lugar grite y alce la mano, piso 5, ¿dónde están? Para que todos lleguen ahí donde está esa persona y se empiecen a integrar las demás gentes de ese piso y poder pasar la lista. Reportar al jefe de piso las ausencias para activar la brigada de búsqueda y rescate, si es que existe, vuelvo a repetir, porque en algunas partes ya esta brigada no existe. Y también es muy importante que esta brigada de evacuación, o al menos se auxilie con recursos humanos, para saber qué persona faltó o qué personas están de incapacidad, para no hacer una búsqueda infructuosa de gente que no va a estar y no vamos a encontrar porque no se encuentra en el inmueble. En la fase de recuperación, mantener el orden de los puntos de reunión externo, coordinar junto a los jefes de piso el reingreso del personal al inmueble, ¿sí? Para hacerlo en orden. Por ejemplo, si tienen ustedes un edificio de 10 niveles, por ejemplo, pueden decir, ingresa a planta baja y piso 10, ingresa a piso 8, piso 2 y piso 9, y así para acelerar el reingreso al inmueble. Mantener la comunicación y coordinación con las demás brigadas con respecto al personal que no logró evacuar, ¿sí? Por si, vuelvo a repetir, la brigada de búsqueda y rescate está funcionando, puedan llegar a poder buscarlos. Informar de las tareas realizadas durante la emergencia. Y vamos a entrar a la última de las brigadas, que creo yo que es la que tiene una labor eh, muy importante, sobre todo por la relatoria que se debe de hacer, ¿no? Y que es la brigada de comunicación. Esta brigada en la fase de prevención, señores, deberá de elaborar un directorio de emergencia con números telefónicos de todo, hospitales, policías, bomberos, protección civil y funcionarios de la propia institución, ¿sí? Porque la emergencia puede ocurrir en horas no laborables, en días no laborables, y también tenemos que informar al personal de la institución lo que está ocurriendo para que ellos se desplacen y puedan ver también la situación de emergencia dentro de la empresa y saber qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, aquí a lo mejor ustedes me van a decir, es que para esto de los números telefónicos de hospitales, policías y bomberos, para eso está el 911. Sí, pero vuelvo a repetir, a veces no funciona. Uh-huh. Difundir el plan de emergencia a través de trípticos o folletos. Esta parte es muy importante, les decía yo. Los brigadistas casi siempre terminan por ser los únicos conocedores del plan de emergencia, del plan de continuidad de operaciones, del plan de contingencia. Pero a los empleados no los vamos a hacer leer todo ese libro, ese legajo, ¿no? A ellos les vamos a dar un tríptico, les vamos a dar un folleto de qué hacer en caso de emergencia, dependiendo de la situación que se suscite. Comunicación con los vecinos del inmueble para un adecuado apoyo en caso de emergencia en muchas partes, sobre todo cuando hay parques industriales, les llaman planes industriales de apoyo, ¿no? Donde todas las empresas se apoyan al momento de una emergencia con equipos, con personal, para evitar que este incendio pueda pasar a mayores. Diseñar formatos para anotar los lugares a donde se traslada a las personas lesionadas, ¿sí? Es decir, un formato con los datos necesarios para que el personal de comunicaciones se entreviste con las ambulancias que llegan a
al lugar y puedan anotar hacia dónde van trasladados y cuál es el diagnóstico ya más especializado que tiene ese lesionado. Establecer comunicación con los cuerpos de emergencia para el apoyo en caso de esa emergencia precisamente, ¿no? Válgame la redundancia. Y precisamente les decía yo, establecer esta comunicación porque es muy importante saber los tiempos en los que pueden llegar estas personas o estos equipos de emergencia, porque es el tiempo en que mis brigadas van a sostener lo que está sucediendo. Uh-huh. En la fase de auxilio, al momento de la emergencia, son los que se ponen en contacto con los cuerpos de auxilio para su apoyo. Por eso es que el personal que forma esta brigada, sí, muchas veces es el personal de recepción, o las recepcionistas, o las que están en los teléfonos, ¿no? Informar de manera adecuada al personal del inmueble de la situación de emergencia que se presenta. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen un altavoz, ahí le van a decir ustedes a las personas qué es lo que está pasando, ¿no? Trabajé un tiempo en el cablebús, ¿verdad? Y teníamos un equipo de voceo y se voceaba tanto en las estaciones como en las góndolas donde se transportaba la gente y se les puede informar, por ejemplo, del simulacro o de un sismo cuando estaba pasando de manera real, ¿no? Y esta parte es muy importante, serán los únicos voceros, es decir, serán la única voz autorizada para proporcionar información a los medios de comunicación sobre lo que pasó en las instalaciones. ¿Por qué? Porque luego agarran allá algún despistado y no sabe y se pone a decir cosas que no van, y esto, señores, puede ser algo contraproducente para la empresa, ¿no? Se llama comunicación en crisis y que es muy, muy importante que se sepa que los únicos que pueden dar información es la brigada de comunicación o a la gente que pertenece a la brigada de comunicación. Utilizar los formatos para registrar los lugares a donde se trasladó a los lesionados. ¿Sí? Ellos son la brigada de comunicación y deben de saber dónde fueron trasladados. Sean los encargados de iniciar la aplicación del plan de emergencia y o contingencia. Es decir, ellos cuando nos avisan que hay una situación de emergencia son los que echan a andar precisamente ese plan de emergencia y o contingencia. Y dentro de la fase de recuperación, mantener la comunicación con los medios para informar acerca del término de la emergencia, informar a las brigadas y a los cuerpos de apoyo también el final de la emergencia y elaborar un informe final, señores, con la información que nos den todos los brigadistas y esa nota se va a pasar a los altos mandos, ellos le van a dar una forma, ¿sí? Ellos nos van a decir si está bien o no está bien, para que se haga llegar a los medios de comunicación y ya es una voz autorizada y una nota autorizada que nos va a decir qué es lo que pasó en esa empresa y por qué. Pues con esto llego al final de la primera parte de esta semana que vamos a tener. Les voy a pasar esta clase, vamos a tener la película de Miel al Rescate y va a haber otra segunda clase de esta primera semana que les haré llegar mañana, no, el martes más bien, ¿sí? Le estarán teniendo ahí en la plataforma. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero haberles dejado algo de conocimiento, señores. Y bueno, ya saben que para cualquier cosa estamos en la plataforma o estamos en el grupo de WhatsApp. Pues muchísimas gracias y sigamos con esta aventura que es el técnico superior universitario en protección civil. Hasta la próxima.